Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index, 5.5 Hz. El saber hecho acción. En Frecuencia Index, como todos los martes, por un Internet Radio, gracias al espacio que nos da la universidad. Y hoy tenemos a 2 alumnos de la carrera de Ciencias Políticas y también a 2 egresados de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional. Y me gustaría presentarlos, pero también que ustedes se presentaran y nos contaran qué hacen, cuáles son sus aspiraciones en la política. ¿Por qué? Porque justamente el tema de hoy tiene que ver con la participación de los jóvenes en la política, algo muy importante. Está Ibsan, está José Luis Enrique y Jonathan. Quisiera que se presentaran con el público, con todos ustedes y qué hacen actualmente. Adelante, Luis. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Luis Enrique Martínez. Yo soy secretario técnico de la Comisión de la Juventud en el Congreso del Estado. Recientemente salí de esa cifra de jóvenes, sí. Así es, de juventud. ¿Qué te digo? Yo también. Recién cumplí 30 años, entonces ya no estoy dentro del rango etario, pero somos jóvenes. Un gusto, sí, platicar con todos ustedes y buena tarde a todo el público. Bueno, pues yo soy Jonathan Núñez, igual egresado de la carrera de Ciencias Políticas. Es un gusto que pueda compartir este tiempo con ustedes, compañeros de la misma carrera. Y ahorita estoy participando activamente en el tema juvenil y en el tema de la sociedad civil con una asociación de la misma. Entonces, pues vamos a ver qué temas van a salir ahorita. Va abarcando los 2 temas, ¿no? Tanto en un partido político como la sociedad civil. Y pues muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues mi nombre es José Luis Gallardo, estudiante de la carrera en Ciencias Políticas. Para mí es un honor, como siempre, estar en esta sección. Agradezco a la maestra Liliana, sobre todo por la invitación que nos hace sobre abrir esta mesa de diálogo, poder compartir con todos mis compañeros aquí, politólogos, nuestros distintos puntos de vista, opiniones, que podamos interactuar y dialogar sobre temas políticos que hoy en día pues surgen a través de los millennials, los jóvenes, y también agradecerle a la maestra Liliana y a la cabina de radio por abrir este espacio. Bueno, pues muy buenas tardes, quiero saludar a todos los quienes nos sintonizan a través de esta transmisión en vivo para la página de Luis Enrique, de Jonathan. Saludo de nuevo a mi compañero Gallardo y a mi profesora Liliana. Es muy importante, agradezco siempre la oportunidad que nos abre la universidad para poder llegar a todos aquellos jóvenes que no tienen la oportunidad o el espacio para poder conocer los diferentes puntos de vista de nosotros quienes estudiamos la materia. Dicen por ahí que zapatero a tu zapato, y pues es una gran oportunidad también aprender de nosotros y compartirles este conocimiento que a través de los semestres hemos ido adquiriendo. Claro, y además es algo enriquecedor que jóvenes hablen para otros jóvenes de política, ¿no? Que muchas veces vemos este desencanto, este desinterés por otros jóvenes de involucrarse, no nada más en cuestión política netamente como es hacer políticas públicas, sino también en una cuestión social, ¿no? Muchas veces decimos, ay, pero ¿para qué sirve? Ay, pero ¿qué? Entonces justamente este espacio se abrió para generar este debate de opiniones, esta sinergia para justamente juntos ir aterrizando qué es lo que necesitamos los jóvenes para poder enamorarnos de nuevo de la política. Porque pensamos en política y nos viene a la mente muchas veces la corrupción, los malos tratos, el mal gobierno. Lo que le llamamos el top of mind del mercadotecnia,
Ajá, entonces, eso es lo que muchas veces vinculamos la política con algo negativo, pero en realidad la política la debemos de hacer como algo positivo. ¿Por qué? Porque su finalidad es el bien común. ¿Qué opinan? Y yo quiero hacerles esta pregunta. Para ustedes, jóvenes, ¿qué es la política? ¿Qué conciben como política? ¿Qué es hacer política? ¿Quién quiere compartirnos este pensamiento? Bueno, pues desde mi punto de vista voy a tomar como un punto algo neutro, sin partido político ni organización civil, sino como simple ciudadano joven, ¿no? Hacer política como joven es participar en los temas democráticos, alzar la voz, que seas escuchado, igual tener opinión, que te escuchen, tú puedas realizar alguna actividad, demandar alguna actividad, levantar una queja, desde puedes ir a votar, manifestarte en plaza de armas, alzar un cartel. Eso es hacer política, tener una participación activa dentro de la sociedad. No solamente necesitas militar en un partido, puedes tener un grupo de jóvenes que limpien una calle y eso es hacer política. Puedes quejarte en redes sociales y eso es hacer política. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, todo es hacer política. Entonces, para mi punto de vista, es eso. Bueno, pues quisiera comentar, lo hablábamos en la mañana en nuestra materia de temas selectos de ciencias políticas, y se ha dado mucho la tendencia de los liderazgos y los jóvenes dentro de la política, pero realmente, ¿quiénes realmente hacemos política? ¿Quiénes hacen política? Porque ahora, gran parte de los políticos en los diferentes cuadros de los diferentes partidos están, pero a la vez no están, todo el mundo se hace llamar líder, y realmente muy pocos son los que hacen. Y lo vemos a diario en temas de la política, de la simulación y de lo que pasa normalmente en cada rincón y cada trinchera del país, pero sí habría que ver que no nada más se quedara como en la política ambigua de estos cuadros de liderazgos que no hacen mucho o poco por el país. Claro, y sobre todo la importancia de la participación de los jóvenes en la política, ¿no? Porque principalmente ese es el objetivo, lo cual implica crear, dialogar, negociar, desarrollar políticas públicas que beneficien el bien social, no nada más social, sino que económico y político. Claro. Luis, ¿nos compartes qué quiere decir para ti política? ¿Cómo haces política? ¿Cómo se debería de hacer política desde tu visión? ¿Qué es la política? Me parece que, como lo dijo Liliana, o como lo dijiste Liliana, desde el inicio es la gesta del bien común. Es hacer el bien, y hacer el bien implica para todos, y todos es definitivamente todos, ¿no? No puedes, la política no puede excluir. Vivimos en un estado democrático que tiene muchas necesidades. Nuestro país, México, tiene muchísimas necesidades. Hay personas que verdaderamente, a todos ustedes jóvenes que están aquí, no los conocen, pero sí los necesitan. Y creo que parte del sentido de hacer política implica eso, es tener una vocación de servicio para ponerla en función del bien común. Y además también, por supuesto, hacer política es el ejercicio del poder público, ¿no? Que también su función, o la función del poder, debe ser hacer el bien para las personas. No es, como decía Ibsen, pensar en temas de corrupción o en otro tipo de situaciones que están tergiversando la realidad de la política en nuestro país y que además están dañando a la gente, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del socavón de Cuernavaca, que creo que es un reflejo claro de cómo se hace política en nuestro país y cómo la política mal hecha incluso cobra vidas. Claro. Con esto terminamos este bloque y quiero cerrar justamente con algo muy importante. La política es y sirve para unificar, para generar algo que nos va a ayudar y nos va a beneficiar a todos. Regresamos, no se vayan. De redes sociales. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex.
Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la ENDEX. Próximamente, un Interempresarial, 12 y 13 de abril. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio y seguimos aquí con todos estos chicos que de verdad me encanta platicar con ellos por la forma en la que podemos generar una sinergia en cuestión de ideas y al final aterrizar en un tema específico y entonces generar más, ¿no? Nos quedamos justamente en esta cuestión que les preguntaba qué era política para ustedes y creo que todos vemos justamente a la política como algo para generar un bienestar en la comunidad y eso justamente es lo que desde los clásicos, pasando por todos los autores de la Edad Media, contemporáneos, actuales, generan. Al final la política es un medio para llegar al bien común, ¿no? Y la importancia de los jóvenes hoy en día es que está en nosotros justamente una gran parte de que recae, que somos el padrón electoral más choncho, por así decirlo, y que aparte no queremos o no nos gusta participar. Por X o Y razón, cada uno de nosotros tenemos nuestras ideas, nuestras concepciones, pero justamente nosotros que estamos de este lado de hacer política, pero de hacer muy buena política, tenemos que enamorar a los jóvenes y llamarlos a participar a la política. Como decía Jonathan, no nada más es salir a votar, ¿no? También es involucrarse en la sociedad, participar de manera activa en organizaciones sociales, en marchas, en lo que ustedes crean que van a generar un cambio para bien. Y no sé si sepan algunas estadísticas, les comparto también, de que en la lista nominal somos entre el rango de 18 a 29 años, por eso decía Luis que ya salimos un poco de ese rango. A meses de que salimos. ¿Unos cuantos? Recién. Somos el 29% del padrón de la lista nominal y entonces prácticamente muchas de las políticas públicas más bien de las propuestas de los próximos gobernantes deben de estar dirigidas a convencernos. ¿Ustedes qué opinan de esto? Creo que es muy claro que el futuro de México, por lo menos este año electoral, está en nuestras manos, ¿no? O sea, somos 14 millones de jóvenes que tenemos, porque no sé si decir que vamos, porque la mayoría no lo hace. Entonces, que tenemos que salir a votar. Los candidatos, por lo que hemos visto ahorita en las campañas, en las precampañas, sí se están enfocando más a los jóvenes, porque no es casualidad que Na haya salido porque sí, ¿no? Anteriormente ha habido campañas pues, que no hacían tantas canciones ridículas, ¿no? Lo hacían, pero no salían de su estado, de su municipio, y ahorita ya son un boom. Y casualidad las podemos escuchar en Los Santos, lugar donde los jóvenes
invaden las noches, ¿no? Entonces creo que los candidatos se están preparando para hacer una bomba de publicidad, de campaña para nosotros los jóvenes, pero la pregunta es ¿dónde están las propuestas? Podemos ver campañas de diferentes colores y candidatos, pero las propuestas no las hay. Seguimos con las mismas propuestas de hace 2 sexenios, hace 3 sexenios. Entonces creo que ahí los candidatos deberían enfocarse más en la innovación, porque un candidato se sigue enfocando en el petróleo y no en la innovación tecnológica, ¿no? En la electricidad. ¿Por qué seguimos con esas mismas propuestas? De hecho, y siempre es marcado por el marketing y la comunicación política. Obama, ¿qué hizo? Innovó en 2009, utilizó redes sociales para justamente llegar a la población en ese momento juvenil y además ser una estrategia de microsegmentación, porque ¿qué pasa? A un joven llegas y le hablas al oído casi, ¿no? Me está haciendo caso, y eso justamente es lo que deben de tratar de hacer los candidatos a partir de generar propuestas innovadoras, como dice Jonathan, y que involucren a los jóvenes, porque una cosa es, sí, vamos a hacer esto, pero no involucro a los jóvenes, pero aquí justamente la clave debe estar en involucrarnos. Exacto, creo que ahí es un punto importante, porque los candidatos, los partidos políticos ven al joven hoy en día como un consumidor. O sea, llegas a campaña, lo convences y no lo vuelves a buscar. Entonces ahí está el problema. ¿Por qué no después de campañas le das un seguimiento, lo sigues invitando a actividades de tu partido, del que sea, actividades sociales? Los jóvenes se siguen involucrando y sin querer van a estar haciendo política que es lo que México ahorita necesita, involucrarse en cualquier tema social y no necesariamente verlo como un mercado de compra-venta, ¿no? Porque a fin de cuentas es eso. Es una bomba de mercadotecnia de un producto que es el partido político. A ver, yo tengo una cifra distinta a la que dio Jonathan. Según Gobierno de la República, jóvenes de 12 a 29 años son, ya no puedo decir somos, ¿verdad? No. Somos 37.504.392, y de 18 a 29 años, quienes están en lista nominal, es decir, quienes van a tener derecho a votar el día de las elecciones, 1 de julio de 2018, son 25.109.121. Yo tengo solamente que son 26 millones. Según el INE, Okay. bueno, según el INE. datos del Registro Federal de Electores, dice que el INE, dentro de sus datos, 26.517.000 ciudadanos entre 18 a 29 años es la lista nominal activa. Sí, que equivalen al 29% de la lista nominal. Sí, yo también tengo ese dato. Solamente primeros votantes, es decir, jóvenes de 18 años, de 19 A ver, muchísimos. años. De 18 años son 1.424.449 jóvenes, según el último estadístico que veo de hecho, yo tengo aquí también dato importante, que igual lo saqué del INE, que dice que entre 18 años a 19, efectivamente el dato que acaba de mencionar Luis Enrique es de 1.717.000 personas, mientras que de 19 años son 2.937.000 jóvenes. Así es. Entre 20 y 24 años oscilan entre los 11 millones a 10 millones. Así es, y las siguientes son de 10 millones. También habría que tomar en cuenta que sí, los espacios, bueno, ya nada más para concluir la intervención del siguiente bloque, es que sí, a los jóvenes es un gran recurso para las campañas, son los más dóciles, los más accesibles para acudir y para llenar los eventos, los espacios, pero ya, desgraciadamente, cuando se necesita ocupar, nombrar titulares para que encabecen, es muy poco probable que pase, ya pasa más seguido que antes, pero sí tenemos que ocuparnos de que seamos los mismos quienes exijamos mejores espacios y no dádivas como pasa a diario. Y tenemos que luchar justamente por esos espacios y demostrarles y exigirlo. Sí, claro, y exigirlo, porque los mismos que están con esa algarabía y ese ánimo en las campañas son los mismos que deben exigir que se les tome en cuenta. Claro que sí. Regresamos en un momento por Frecuencia Endes. No nos dejen de sintonizar.
Hasta luego. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la ENDEX. Próximamente, un interempresarial, 12 y 13 de abril. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio. Estamos justamente aquí por ¿qué es Facebook Live? Respondiendo una pregunta muy interesante que nos hace Alfredo Valderas, que dice que estarían dispuestos a hacer por el país como jóvenes. Deben de estar alertas al mal gobierno porque es experto en robar los votos, y justamente nos comentaban que una de las cuestiones que debemos de generar justamente es la participación, ¿no? Una participación consciente, además, crítica, y que nosotros como jóvenes que nos gusta hacer política, que nos gusta estudiar la política, debemos de ir conquistando corazones y decir, participa y sé crítico a la hora de votar y no dejes vender tu voto. Bueno, lo que sí también sería bueno rescatar, profesora, con respecto a la pregunta que nos hizo muy amablemente ahí en redes sociales, es que para que todo esto deje de suceder con respecto al robo, la corrupción, la impunidad, es que no seamos parte de esa misma impunidad. El problema es que queremos dejar el trabajo pesado a unos cuantos. De que no sucedan estas situaciones es cuestión de todos. Yo, como tú lo has visto también, Gallardo, a través de este tiempo electoral, muy pocos quieren ser jefe de casillas, supervisar. Todos se quieren deslindar del trabajo que nos compete en todo el país. Entonces creo que es responsabilidad de todos, que tenemos que ser también nosotros los que seamos, no nada más los partidos quienes supervisen, sino también nosotros como ciudadanos estemos alertas, como jóvenes también ser parte de todo este proyecto. A ver, lo que comentabas de las casillas precisamente, nos tomó casi nos tomó 200 años nada más para lograr tener un Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, casi 200 años después de nuestra independencia, y costó vidas en nuestro país, costó sangre en nuestro país. Entonces creo que sí es bien importante efectivamente que en el momento en el que se haga el llamado a todos los ciudadanos, y en este caso jóvenes, a participar como funcionarios de casilla, quienes pertenezcan a un partido político o simpaticen con algún candidato, como representantes de ese partido político en sus casillas, pero además también tenemos observadores. O sea, organizaciones de la sociedad civil, personas físicas, etcétera, pueden participar como observadores del proceso
electoral, y eso es fundamental en una democracia, y además es una democracia naciente la que tenemos en México, ¿no? Estamos en pañales. Así es. Entonces, y bueno, la política es absolutamente extenso, ¿no? Esto es solamente hablar de un proceso electoral. Entonces, Claro. creo que sí es bien importante, por supuesto, salvaguardar nuestras elecciones, pero una vez que suceden las elecciones, también es muy importante ¿Qué hace? participar del Exactamente. gobierno, porque el gobierno, por más, tampoco es experto en todo lo que necesita la ciudadanía. Necesitamos también que el ciudadano se acerque al gobernante y le diga, oye, en mi colonia está sucediendo esto, tenemos un problema de delincuencia porque no hay alumbrado público y a las 6, 7 de la tarde están asaltando a las señoras cuando van por el pan, ¿no? O sea, necesitamos pues también estar tocando las puertas, a veces hay que patear algunas, Sí, claro. de los gobiernos, ¿no? Y De los estar ahí. gobernantes, pero hay que hacerlo, Claro. pues, ese es el tema, es una situación en la que tiene que participar sociedad y gobierno en conjunto. No puede solamente un solo ente, ¿no? No es solamente la sociedad, no es solamente el gobierno. Cada quien tiene sus propias funciones. Pero sí también, Luis Enrique, sería importante mencionarle a todos nuestros radioescuchas que hay algo que es una tendencia, está de moda, que por redes sociales, antes era impensable en esos 200 años que tú mencionas, que se atacara al gobierno de manera directa. Ahora, alguien con un perfil falso escribe hasta lo que no, hasta lo que ni el mismo gobernante sabe y ni tiene. O sea, habría que cambiar esa ideología. Si hemos cambiado poco a poco con respecto a diferentes temas, cambiar ese chip, esa mentalidad pobre de que haciendo groserías y de atacando al gobernante vamos a cambiar el país. Habría que ver qué es lo que sí estamos pidiendo, porque ni pedir está el dar. Entonces, analizar que todos estos mártires vía redes sociales que se la pasan atacando y que van a Activistas hacer de sillón. exactamente, a invitarlos de entrada a que voten, que se informen, que sepan de candidatos, de partidos. Para mí es lamentable los términos de tecnócratas, de chairos, de eso. Bueno, dejen que la gente se apasione, pero que participe, que se informe, que entienda, que sepa, que analice, pero que de verdad participe, porque si los alejamos del país solo estaremos dividiéndolos y generando el rencor. Y aquí viene una cuestión que participe de manera consciente, crítica, sin generar más divisiones, porque Sí. muchas veces, ¿qué pasa? Se radicalizan muchos grupos y en vez de unificar, de generar un bien, se separa más. Y entonces, ¿en dónde queda la política? Se hace justamente, y luego viene esa cuestión de, es que ya no creo en la política porque mira, se están peleando, mira, no llegan a acuerdos, mira. Y creo que hoy en día, como dice Ipsan, debemos de utilizar la tecnología, las redes sociales, que está justamente en su punto más alto y que hay que explotarlas, pero de manera positiva. De hecho, hace una semana, me parece, sí, fue hace una semana, que empezaron justamente un movimiento en redes sociales en cuestión de generar información verídica, que se llama justamente el movimiento Verificando 2018. Lo pueden seguir a través de Twitter y es una iniciativa, me parece, de Animal Político junto con otros medios de comunicación que tienen la finalidad de revisar, se dan a la tarea de revisar y compartirnos si la nota que salió es real o es falsa. Entonces debemos también justamente ser conscientes de qué notas compartimos, de qué notas vamos a ir generando para que entonces se repliquen de manera positiva y a partir de esa información podamos generar una conciencia de hacia dónde va a ir dirigido nuestro voto y hacia dónde vamos a ir dirigidas nuestras políticas públicas, nuestras acciones sociales como jóvenes, porque muchas veces estamos mal informados y eso genera que cometamos errores, que tengamos ideas erróneas y entonces las vamos replicando así por más y más y entonces acuérdense que la mejor mercadotecnia es el boca en boca. Y si vamos justamente generando una noticia y replicando una noticia errónea, puede que caigamos en algo negativo en vez de algo positivo. ¿Qué opinan de las redes sociales? Yo creo que las redes sociales ahorita es el arma más poderosa que tenemos, todos, tanto los partidos políticos, como el candidato, como la sociedad, como los jóvenes. Pero bueno, hablando del tema de subir una crítica a Facebook, es algo que nos pasó en este gobierno, de tú criticabas algo negativo de este gobierno y bloqueado.
Claro. Que no me gustó esto, bloqueado. La libertad de expresión, exacto. Entonces no hay nada, a lo mejor sí como ciudadano tú puedes poner una grosería, ¿no? Pero tú como gobierno creo que pues debes de ser tolerante hacia estas críticas, exacto, y no taparlas, ¿no? Porque es más que obvio que casualmente todos te critican, eres el peor gobernador del país y todos tus comentarios, te amo, no sé qué, pero toda tu sociedad está bloqueada en redes sociales. Bueno, Jonathan, sería muy bueno recalcar esa parte. Sí, en el pasado costaba vidas, inclusive hablar del gobierno. Creo que era un secreto a voces, pero, como lo repito, debemos de quitar esa idea de que el político es un artista. Y esas faltas de respeto, o sea, en el pedir está el dar. Sí hay que ser tolerantes de ambas partes, pero también cómo responder a comentarios de descalificación. Porque si tú propones siempre, aquí hay de dos sopas. O es un comentario bueno o un comentario malo. Y todo está en construcción o en cosas negativas. Entonces tú tienes que ver qué es lo que sí podemos construir. Porque no nada más es descalificar y mal gobierno. Es que también a construir, apoyar. Esa misma gente que se la pasa en las redes sociales atacando, habría que ver quiénes son los que atacan, porque no se vale. Si tú eres un candidato, tú eres un político, estás consciente de que nunca le vas a satisfacer a todos, ¿no? Entonces, creo que tienes que tener esa concientización de que te van a llover críticas para bien y para mal. Claro, tú sabes, como tienes político, que ser tolerante. sabes. Si tus acciones son buenas, te van a llegar críticas probablemente más buenas. Sean Siempre buenas vas o a malas. tener malas. Jonathan, pero si hay esas cosas buenas, tarde o temprano te van a descalificar porque nunca vas a quedar bien con todos. Entras en una política pública que les beneficias a unos, a los otros que no les beneficia, automáticamente. ¿Y por qué no ser tolerante? No, claro, ser tolerantes, pero también la gente, ¿por qué no pedirles? Sí, claro, o sea, pero nunca va a faltar la persona que te diga una grosería. No, claro, esas llueven a diario. Y con esto cerramos este bloque muy interesante para continuar dentro de unos minutos con el siguiente. Regresamos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la ENDEX. Próximamente, un interempresarial, 12 y 13 de abril. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. Continuamos en Frecuencia Endex. Bueno, regresamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio y nos quedamos justamente en un tema un poco apasionante y justamente de que hay que ser tolerantes, y al final yo creo que debemos de tolerar. Somos figuras, bueno, si estamos en gobierno somos figuras públicas, tenemos que aguantarnos críticas y halagos, porque hay veces que sí hacemos cosas buenas y que nos van a aplaudir, pero también de repente se nos chispa algo y como gobernantes tenemos que asumir esas consecuencias. Y yo sé que nos van a llover críticas, nos van a llover groserías, igual nos van a... Pero no es, yo decidí estar ahí, entonces debo de aguantarme. Yo creo que como político, ya estando dentro de la política, uno debe de tomar esos como áreas de oportunidad, y entonces dije, bueno, ya hice algo malo, entonces tengo
que volverlo a hacer y entonces hacerlo mejor. Exacto. Porque eso es justamente lo que es la política, generar este consenso para llegar a algo que realmente funcione para todos. Y esto es a prueba y error. No somos expertos, pero nos volvemos expertos en el camino de repente, ¿no? Y algo muy importante que ahorita tocaba Luis es la cuestión de la libertad de expresión. Cómo siendo en redes sociales que nos bloquean, ¿por qué me coartan mi libertad de expresión por redes sociales? ¿No? Así, sí, lo más fácil es bloquear, pues sí. Pero ahí está el descontento y eso genera más descontento en los jóvenes, creo yo. No sé qué opinen. Yo creo, Liliana, que lo peor, pero definitivamente algo de lo peor que le puede suceder a un gobernante, el que sea, aunque sea el cargo más pequeño, es alejarse del sentir de los ciudadanos, es hacerse oídos sordos y no poner atención a lo que el ciudadano te está diciendo, definitivamente. Y si las redes sociales de internet van a servir como canal de comunicación con los ciudadanos, pues utilízalas tú también para tener un mejor gobierno, para entender qué es lo que está pensando la gente, a lo mejor de un segmento poblacional, porque no toda la gente está en redes sociales, claro, pero es importantísimo. Un medio de organización y sobre todo de movilización, que esto al final de cuentas crea grupos de presión, que al final de cuentas la gobernabilidad es lo que demanda, ¿no? Hoy en día las redes sociales, como bien lo han comentado nuestros compañeros aquí presentes y sobre todo la maestra Liliana, es un medio masivo, es una herramienta primordial que lo podemos usar tanto como negativo como positivo, ¿no? Pero hoy en día todos hacemos política dentro de las redes sociales, no nada más los jóvenes, sino que adolescentes, adultos, todos hacemos política, ¿no? Esta es la importancia de las redes sociales dentro de esta democracia y en México. Y es que es muy importante recalcar ahorita que decía Luis Enrique con respecto de que el político no debe alejarse de la realidad. Y hablando y relacionando con los jóvenes, ¿cuántos jóvenes en los cuadros políticos que van a ser nuestros futuros gobernantes están alejados de la realidad? De una realidad que dan por hecho y creen que la pobreza se encuentra en la señora doméstica que le sirve en su casa. O sea, tenemos que bajar ese vidrio polarizado, como siempre lo digo, de nuestros coches para ver la realidad que México pasa. Porque a veces creemos y damos por hecho que el país está de una forma y vivimos en una burbuja donde no pasa nada, donde la corrupción se vuelve parte y herencia de los padres hacia los hijos. Y son los cacicazgos, los compadrazgos, los que se vuelven el reino de estas trincheras partidistas de la misma vida política. Y creo que sería importante recalcar que los jóvenes que no son de apellidos políticos se metan también, que sepan que también pueden ser parte de la política. Y vemos candidaturas independientes, jóvenes que no están con un color partidista. Hablábamos en derecho electoral que el partido significa blancura, así nació, y le hemos adoptado colores que no le representan ni siquiera una idea como izquierdista, de derecha, de centro. Habláramos de apapacharnos entre todos y todos apoyarnos como jóvenes que somos. Claro que sí, y ¿qué pasa? Que justamente todo este tipo de información mal estructurada, creo yo, genera esta división entre los jóvenes, genera que pensemos que la política está mal encaminada y no nos den ganas de participar. Pero, ¿ustedes qué les dirían a los jóvenes para que participaran en política? Por ejemplo, yo sé que esto de la política es mi vocación, me encanta la política y no necesariamente soy política. Me gusta hacer política, me gusta involucrarme en cuestiones sociales. Soy parte de una asociación civil, me gusta dar clases. Eso es hacer política. ¿Por qué? Porque los estoy instruyendo para generar conciencia, ¿no? A mí me encanta eso. Es mi manera de hacer política. Pero ustedes, como jóvenes, ¿qué le dirían a los chavos para que se involucraran más en política, para que se enamoraran de hacer, de participar, de ser más activos en la sociedad, aunque nos encontremos con pared y con pared y con pared, pero en algún momento nos van a abrir esas puertas o vamos a derrumbar esos muros?
¿Qué me comparten al respecto, Luis? Yo le diría que en tu vida privada, si a ti te gusta tomar tus decisiones propias, ¿por qué en la vida pública, que tiene que ver con absolutamente todos, permitirías que alguien más esté tomando tus decisiones en particular, ¿no? Alguien que no te representa, alguien con quien tú no te identificas, ¿no? Tenemos en México nuestra democracia es representativa, ¿no? Y bueno, mientras eso no cambie, será a partir de ciertos gobernantes. Pero ¿por qué no te das la oportunidad de elegir, ¿no? Esa parte de poder decidir, de poder tomar decisiones, es importantísima, porque además, simplemente, si no te involucras tú, alguien sí lo va a hacer. Y tú te vas a quedar fuera como joven, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y yo creo que por otro lado, la juventud o los jóvenes son de lo más puro que tenemos en nuestro país cuando hablamos de hacer el bien. Hoy tenemos muchísimas organizaciones de la sociedad civil y muchas están comandadas por jóvenes. A muchas de ellas pertenecen jóvenes. Y creo que la política mexicana necesita y además merece también de la generosidad de la juventud. También, como hace en alguna participación dijo Jonathan, innovación. Por supuesto que la política mexicana necesita innovación, y un político viejo que ya está acostumbrado a hacer las cosas de cierta forma, que lleva 40 años o 30 años haciéndolas de esa forma y así le resultan, porque por eso así sigue, no tiene por qué cambiar. Y yo creo que un joven sí puede innovar. Por eso hay algunas propuestas novedosas como Pedro Kumamoto, por ejemplo, ¿no?, que están haciendo un ruido y un eco muy fuerte en nuestro país, porque al final de cuentas, independientemente de las cosas en las que él crea, y si te identificas o no te identificas, Pedro Kumamoto está haciendo las cosas distintas, punto, ¿no? O sea, está yendo al parque público, a la plaza pública, llamando a la gente de a pie, está rompiendo el paradigma de que el político es el tipo de traje negro con corbata roja que habla de esta forma, ¿no? Y con una oratoria impecable, ¿no? Entonces, creo que si queremos cambiar a la política y de alguna forma que la juventud se identifique, pues es que es la propia juventud la que tiene que participar, ¿no? Ya decíamos, qué porcentaje tan grande de la lista nominal de electores, pero además en general de población, ¿no? De 12 a 29 años tenemos en México, ¿no? Entonces, yo creo que si ese segmento tan amplio no participa en las decisiones de nuestro país, por supuesto que está perdiendo una parte muy importante. Yo también quisiera, bueno, nos falta no sé qué tiempo tengamos. ¿Podemos una más? Bueno, pues vamos a partir de esta cápsula, quisiera comentarles a todos quienes nos sintonizan a través de Facebook, con respecto a los jóvenes. Yo soy del estado de Guerrero, creo que hay algo en común, ese egoísmo, esa envidia, que no se apapachan, que no se apoyan, que no tengan miedo, cada quien tiene lo suyo, cada quien tiene talento, y a los que van a incursionar en la política, que no se las tomen tan fácil, que no se la crean tan fácil, que esa silla les está esperando, porque vemos muchos más quienes vamos por lo menos a hacerles hincapié en lo que sí tienen que hacer bien, y que si no lo hacen ustedes bien, vamos a ver más quienes sí vamos a querer trabajar por un mejor país. ¿Quién más nos comparte sobre qué le dirían a los jóvenes para...? Bueno, pues yo le diría a los jóvenes que no todo es color gris. O sea, no todo es corrupción, no todo es dinero. Hay actividades juveniles, especialmente pues, para nosotros los chavos con interés político y social. Hay campamentos, hay capacitaciones electorales, políticas, sociales. Hay una gran variedad de actividades que no solamente se implica en corrupción o en dinero. Eso ya es una distorsión del tema político, pero no todo es color de gris. Hay muchísimas actividades donde los jóvenes pueden recrearse, pueden tomar una línea social muy buena y al mismo tiempo estar haciendo política. Claro, Jonathan, y es muy importante recalcar que si no somos nosotros, como bien lo dijo Luis Enrique,
alguien más va a decidir por nosotros y tenemos que trabajar para que estas sillas que ocupan gente que no tiene nada que hacer en la política porque no tienen convicción, ni el carácter, ni la humanidad que se requiere y la sensibilidad para acercarse a la gente, lo está ocupando, y desgraciadamente son los mismos quienes denigran la política, y debemos ser nosotros quienes sí queremos volverle a encontrar un sentido a la ciudadanía y a los jóvenes en particular. José Luis. Sí, claro. Como bien lo acaban de mencionar, sobre todo concientizar esta parte y participar en una democracia, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que hace una república participativa y activa. Tener y sobre todo la participación en los jóvenes que piensen de la política de manera distinta, que bien lo acaban de mencionar, que no nada más nos basemos en las dádivas, en las falsas promesas, sino que ver lo bien que nosotros podemos hacer dentro de la política, como las políticas públicas, la innovación, como bien lo mencionaba Jonathan, que es algo muy importante, y también algo muy importante que mencionaba Luis Enrique, que hay personas que se han quedado con propuestas obsoletas, ¿no?, que han venido manejando de 30 a 40 años y eso no ha funcionado. Hoy en día los jóvenes exigimos oportunidades, exigimos innovación en las propuestas, que hoy en día es esta parte de la participación de la política en los jóvenes en México. Muchas gracias, chicos. Con este comentario cerramos este bloque para que en el próximo ya cerremos, y me voy con esta pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué le pedirían a sus gobernantes o a los candidatos para que generaran estas políticas públicas en pro de los jóvenes? Se los dejo y ahorita regresamos. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la ENDEX. Próximamente, 12 y 13. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces. Continuamos en Frecuencia Endex. Regresamos a Frecuencia Endex por un Internet Radio. Me quedé justamente con esta pregunta hacia ustedes, chicos, sobre qué le pedirían a los gobernantes o a los candidatos para generar políticas públicas en pro de la juventud. ¿Quién quiere compartirnos? Jonathan. Pues primero, que se pongan ya en el nuevo siglo XXI. Necesitamos cosas nuevas. Ya no necesitamos cosas del siglo pasado, necesitamos cosas nuevas que a nosotros los jóvenes nos llamen la atención, que nos sirvan para, no ahorita, sino para futuro. Porque vienen los 6 años más productivos de nuestra generación. Tenemos ahorita 23, 24 años más o menos, algunos. Claro. y viene la... Estamos en los 20. Y vienen 6 años, los 6 años más productivos de nuestra vida. Entonces de ahí depende de las cosas que nos traigan los nuevos gobernantes. Que les abran los espacios a los chavos, que no se las pongan tan difíciles, porque hay muchos chavos que de verdad tienen muchas ganas, muchas ideas, traen nuevas propuestas, y lo único que hacen es, sí, te lo paso y mañana vienes, ¿no? Y así, y se todos quedan en el los días. escritorio. Se quedan, se pierden y no pasa nada.
Entonces, que abran las puertas a las nuevas generaciones, que traten de innovar. Entonces, creo que eso yo lo resumiría en innovación y solidaridad con los chavos que realmente tienen proyectos nuevos. ¿Quién más quiere compartirnos? ¿Quién quiere hacer su cartita? No se peleen. Yo lo primero que pediría es que vayan a las calles, porque yo creo que lo que vemos en la mayoría de los gobernantes es que están, pues quién sabe dónde están. Escondidos. Porque ¿quién se encuentra a su diputado, a su presidente municipal? Está jugando fútbol. ¿Cuándo lo han visto? Pues, ¿cuándo se lo han encontrado? En las canchas. En su día a día. En las canchas de En un fútbol. restaurante, pero no voy a decir. Claro. O sea, siempre van en su camionetón, ¿no? Escondiéndose casi con miedo de los ciudadanos. Y yo creo eso, que bueno, la calle es el espacio público por excelencia. Es lo primero que Y además que es en diría. donde ves las necesidades. Por supuesto, es que cómo te vas a dar cuenta, Sí, a ver, sí. un presidente municipal, ¿cómo se va a dar cuenta de los problemas que hay de Claro. servicios públicos en su ciudad? Si no caminas su ciudad, no te vas a dar cuenta de las mismas cosas yendo en tu camioneta, en tu vehículo, que yendo caminando o yendo en una bicicleta. Caminando te puedes dar cuenta que, por ejemplo, en Cuernavaca, zona residencial, Avenida San Diego, no existe la banqueta, está totalmente destruida, ¿no? Así es. O sea, y es zona residencial. Entonces, caminando te puedes dar mucha cuenta de muchas cosas. Eso es lo primero que diría. Y no hacer oídos sordos. Yo creo que en política, en gobierno, es bien importante la sensibilidad. Y ahí tiene mucho que ver la humildad, que veas a las personas como eso, como personas, y que te des cuenta que como gobernante también eres persona, también tienes necesidades. Todos comemos, todos tenemos las mismas necesidades como seres humanos, ninguno está por encima del otro. Creo que eso es fundamental y a veces a nuestros gobernantes se les olvida. Eso no puede suceder, y creo que eso es hacer política del siglo XXI, como decía Jonathan. Claro, volverle a dar esa dignidad a las personas que creo se ha ido perdiendo con el tiempo, ¿no? Y en vez de ser más humanos, Sí. nos estamos volviendo menos humanos. Hay un ataque contra la dignidad de la Así persona es. humana. No, y sobre todo lo malo de esto es que todo mundo cuando está dentro de la política, está ejerciendo la política, piensan que dentro de la praxis hacer política es dar despensas. Cuando realmente eso es algo que no le sirve a la sociedad, ¿no? Yo cerraría con esta pregunta con la interacción social. La interacción social que debe de ver el gobernante con el ciudadano. Llevar a cabo un plan de acción que realmente tenga como objetivo primordial velar los intereses de la sociedad, tanto económicos, políticos y sociales. Con esto cierro. Y bueno, pues la pregunta que nos hacía la profesora, quisiera responderla. ¿Qué le pediría a los gobernantes? Yo tengo aquí dos apartados. El primero, los gobernantes que sí, que hagan caso a las necesidades de la gente realmente. Y también que se preparen, zapatero a tu zapato. Habría que ver qué es lo que sí tenemos que construir para una mejor sociedad. Y también a la gente. Yo sí estoy enojado, ustedes estarán enojados con el gobierno, yo estoy enojado con la misma gente. Porque dice mi mamá por ahí que, si usted me puede completar la frase, que cuando el cobarde vive hasta que ¿cómo es? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Entonces, habría que ver que todos nos unamos, que todos hagamos lo que nos corresponde. La impunidad, la corrupción se da en todas las trincheras. Que en el hospital la impunidad, la negligencia, que en los hospitales, que en las empresas, el despojo, la poca responsabilidad solidaria, todo lo que se gesta desde cualquier trinchera implica mucho en la poca educación que hay desde las casas hasta donde vamos a llegar a las trincheras públicas. Es por eso que yo hago un llamado a todos nosotros, a todas nuestras familias, a toda la ciudadanía, a que hagamos las cosas bien. Aquí hay de dos sopas, o haces las cosas bien o haces las cosas mal. Y es visible en la vida pública, en la vida empresarial y desde la primera trinchera que es nuestra casa. Y lo que no se hace bien en la casa menos va a pasar en la escuela y mucho menos en el trabajo. Muchas gracias, la verdad es que me quedo con todas sus opiniones. Este espacio es enriquecedor, la verdad es que creo que la que aprende más aquí soy yo y me encanta escuchar la pasión que tienen justamente por algo que hemos ido olvidando, ¿no?
creo que la política es algo muy bonito, algo que se hace por vocación y por amor al prójimo, porque es eso, ¿no? Es siempre buscar ese bien común, ver que todos somos personas y que todos debemos de ser tratadas de igual forma, y entonces a partir de eso generar todo lo que viene para un bien común, dirigirnos hacia una sociedad justamente llena de bienestar, que es el principio que nos decía Aristóteles, ¿no? Y ya para cerrar, ¿con qué se quedan de este espacio? Además, agradecerles por generar este cambio de opiniones y de una manera muy plural, muy dinámica, de consensos, creo, y al final justamente llegar a este punto, ¿no? ¿Qué se quedan con esta actividad ya para cerrar este espacio? Bueno, pues yo me quedo con un gran aprendizaje con compañeros que están participando de manera activa, ya sea en alguna asociación, en alguna institución, etcétera, de que compartan sus opiniones, que de algún otro modo es enriquecedor para todos nosotros, que todos los jóvenes, a través de la experiencia que puedan tener ellos dentro de la vida política, den a conocer lo que es realmente la política, que no nada más veamos esta parte de la corrupción, que cuando digan, como lo manejan en la mercadotecnia, lo que le llaman el top of mind, que cuando dices política, ¿qué es lo primerito que se te viene a la mente, no? Y lo primero que se viene a la mente a las personas que desconocen de política es corrupción, malos manejos de los recursos, etcétera, ¿no? Entonces, esta parte se ha venido perdiendo de lo que realmente es hacer la política, el ejercicio político. Y igual hago un llamado a los jóvenes que participen en esta vida democrática, que emitan su voto y que exista esta pluralidad por parte de los jóvenes. Bueno, pues sería importante agradecer el espacio que nos da siempre la escuela, a usted, profesora, por apoyarnos. Gracias, Luis Enrique, gracias, Jonathan. Creo que es importante, se acercan tiempos quizá difíciles, quizá mejores, pero sí nosotros tenemos que construir. Quien crea que nada más con ir a la escuela y con terminar una carrera, con eso basta, está en un completo error. Creo que debemos hacer mucho más. Creo que debemos salir de nuestras casas para buscar un mejor futuro, buscar mejores familias, buscar mejores alumnos, mejores compañeros, y que todos trabajemos en conjunto para construir un mejor país. Que desde nuestra escuela, desde nuestra empresa, nuestro trabajo, podamos crecer, podamos trabajar, no nada más por nuestra causa. Decía Gran Maquillo, ya para despedirme con esta mi intervención, mi lucha no es para que creas en mí y en mis sueños, sino para que creas en ti, en tus sueños, y luches por ellos. Pues yo me quedo con el gusto de que universidades como UNINTER y varios profesores, en este caso Liliana, hace varios años que conozco a Lili, estén haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? Que al final son ejercicios democráticos que enriquecen a la vida pública y enriquecen a la participación ciudadana, por supuesto. Eso por un lado, y también unirme al llamado que hace IPSAN a que la juventud participe en la toma de decisiones. Lo que viene es que pronto se estarán iniciando las campañas. En este caso tenemos cambio de presidente de la República, es fundamental. Tenemos pues 3 opciones, ¿no?, más importantes. Una que representa continuidad del gobierno actual y otras 2 que representan un cambio, ¿no? Cambios distintos, yo creo. Y creo que sí es bien importante que como jóvenes tomemos parte de ese tipo de decisiones, de ir a votar el 1 de julio, de ir a las urnas para elegir quiénes van a ser nuestros representantes. E independientemente de lo que crea cada uno, de lo que cada uno tenga también en su corazón y diga, es con este proyecto, yo creo que es importante elegir. Y eso es algo que hay que incentivar desde la academia, desde la vida pública, desde la sociedad civil organizada. Gracias. Yo pues con qué me quedo, con un gran sabor de boca. Es muy padre regresar a mi universidad, a ver amigos con los que compartí salón.
a la maestra, verla de nuevo. Y pues solamente igual invitar a los chavos, creo que todos coincidimos en eso, que participen, no solamente se hagan a votar, no solamente se quejen en redes sociales, actúen, vayan a Plaza de Armas, hagan alguna acción, participen en alguna actividad social, en alguna actividad, algún campamento, ya sea religioso, ya sea social, ya sea de la escuela. Todo eso sirve, todo eso es hacer política, y quieras o no, es un granito de arena que tú estás haciendo para que haya un cambio. Mientras no estés sin hacer nada, no seas un nini, no te estés drogando sin hacer nada y después te quejes de que el gobierno no te da para un trabajo, etcétera, mejor trabaja, chambeale, lo que tú quieras, pero chambeale, haz el menor esfuerzo, pero haz algo. Y pues eso es con lo que me quedo. Muchas gracias, chicos, la verdad es que sí es algo muy enriquecedor, y recuerden que sí, política no significa nada más gobernantes, no significa nada más elecciones, significa participar activamente para generar un cambio positivo en la sociedad desde diferentes puntos, ¿no? Yo los invito a participar en lo que más les guste, si es emprendedurismo, si es en organizaciones civiles, si es en la política en sí, adelante. Creo que eso es lo que nos hace un país mejor. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos despedimos y hasta la próxima. Hashtag Bye. Los jóvenes y la política. Gracias, hasta luego. El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index, 5.5 Hz. El saber hecho acción. Un Internet Radio. Un Internet Radio. www.uninternetradio.com. Transmitiendo desde San Jerónimo 304. Código postal 62179. Cuernavaca, Morelos. Teléfono 317-1087. Un Internet Radio. El inicio de las grandes voces. El inicio de las grandes voces.